Mi Dios me los bendiga, mis hermanos, y qué hermoso es estar en la presencia del Señor. Un domingo más gozándonos bajo la preciosa sombra de nuestro Dios, que momento a momento Él nos recuerda de lo misericordioso que Él es con cada uno de nosotros. Pero a la vez, ¿verdad? Cuando estamos en la alabanza, en la adoración, a la vez que le estamos adorando, estamos haciendo memoria de todo nuestro recorrido en este mundo. Y eso nos lleva a un agradecimiento tan tremendo de que Dios, siendo el creador de tan vasto universo, habiendo creado todo lo que vemos y lo que no vemos y lo que ni nos imaginamos, de que nos ame ese Señor, es algo maravilloso, es algo de vida, es algo de darnos bastante gozo. Y yo le alabo y le bendigo en esta hermosa mañana, y que cada uno de ustedes alabe y bendiga al Señor, porque es eternamente bueno. La bondad de Él es inmensa, no termina. Por eso habla en su Biblia en el Evangelio de San Mateo. Vamos a ir al capítulo 5, versículo 7, continuando con la serie de sermones sobre las bienaventuranzas. Estamos en un tiempo hermoso, tiempo de Navidad, donde todo el mundo, ¿verdad?, trata de celebrar la Navidad de una manera espectacular, de una manera contenta, felices. Nada más que la diferencia que cada quien la disfruta, la celebra de acuerdo a su creencia. De hecho, ¿verdad?, ahorita el mundo, ¿verdad?, ocupado con tanta cosa, en realidad no alcanza a mirar lo que es Navidad. Pero los que hemos nacido de nuevo sabemos que la Navidad es la venida de nuestro Dios al mundo para hacer un mundo mejor, una gente mejor. Por eso vamos a oír el Evangelio, que es lo que nos dice hoy la palabra. Y por eso en el capítulo 5, versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. De vuelta, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos. Con unas cuantas palabras, el Señor nos lo dice todo. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros? Durante la adoración yo estaba meditando en mi vida pasada. Eso siempre hago, porque Dios me dirige al pasado. Por ahí oí un pensamiento en la estación secular. Un pensamiento precisamente sobre la piedad de Dios. Pero el hombre decía que el pasado es bueno para mirarlo y para recapacitar en el futuro. Y exactamente yo me puse a mirar mi pasado, como siempre lo hago en la hora de la oración, porque eso me lleva a tenerle en realidad agradecimiento a Dios. Cuando no miramos el pasado y solamente miramos el futuro, yo no creo que tenemos una amplia visión de lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque en realidad siempre en la Escritura nos dice que echemos un vistazo atrás para mirar de dónde nos sacó Dios, para poder nosotros valorizar lo que hoy tenemos, lo que tenemos. Lo cierto que aquí la palabra nos dice que el que tiene misericordia es el que va a mirar a Dios. El que no tiene misericordia no va a mirar a Dios. De hecho, se vive en un mundo donde en vez
cuando alguien le hace un mal a alguien, en vez de el otro perdonar, de tratar de hacer amistad, le devuelve también el bajo, o sea, el golpe, le paga con mal. No hay misericordia. Estamos en un mundo cruel, aunque las personas traten de camuflarse, traten de ser agradables, no hay misericordia. Porque la misericordia nos dice muy claro, es de que podamos tener compasión de los demás. Compasión de los demás. Hay una cosa aquí muy interesante, porque cuando dice misericordia para con los demás, cuando aquel hombre que le debía bastante dinero a aquel otro hombre, Dios había tenido misericordia de él. Pero cuando este hombre le debe a aquel hombre a quien se le había tenido misericordia, le debía cierto dinero y no le quería pagar, no podía pagarle, sino le dijo, dame un tiempito y yo te pagaré todo lo que te debo. Y el hombre, por aquel a quien se le había hecho misericordia, viene y casi lo ahoga, ¿no? Lo quiere matar y mandarlo a la cárcel. Y el Señor se dio cuenta, aquel que le había prestado dinero al otro y que había tenido misericordia de él, y dijo, mira, como siervo malvado, como tú no tuviste misericordia de este, cuando tú a mí me debías tanto, yo te perdoné. Te di el tiempo. Estoy pegándole poquito de lo mío, ¿verdad? Y en realidad fue llevado a las mazmorras, por decirlo así. ¿Por qué? Porque no tuvo misericordia de lo poquito de aquel que le debía con lo mucho que se le había perdonado. Ciertamente, nosotros le debemos todo a Dios. Le debemos todo a Dios. ¿Cuándo le hemos pagado? No podemos pagarle, mis hermanos, con nada del mundo lo que ha hecho por nosotros. El pueblo judío esperaba la venida del Mesías. El mundo pagano vivía con muchos dioses, pero ninguno de sus dioses le daba esperanza. Vivían en un caos constante. En un caos constante vivía el mundo de aquel entonces. El pueblo judío vivía una vida incierta, porque siendo el pueblo de la promesa de Dios, no vivía a plenitud aquella vida. Era imposible para ellos. Esperaban a un Salvador. Y llega Jesús. Llega y encuentra a un pueblo incierto y a un mundo pagano con un caos tremendo. Y Él viene hablando de misericordia. ¿Cómo les caería? Es bueno meternos en la película, por decirlo así, en la historia. Porque cuando llega Jesús y habla de misericordia a un pueblo oprimido, es difícil. Por eso es bueno meternos en los zapatos del otro para poder comprender los porqués. Porque muchas de las veces, ¿verdad?, no tenemos misericordia de los demás. Los atacamos, no les comprendemos. Pero es bueno meterse en la vida de aquella persona, no para mal, pero meternos en sus pensamientos, en lo que es su vida, el porqué de aquel, de aquella. Y fue lo que hizo Jesús. Jesús hablaba de misericordia. Y muy apenas los discípulos podían entenderle o no le entendían. Tenía que venir el Espíritu Santo. Pero vivían en un mundo cruel en aquel tiempo. Hoy no es la excepción. Hablaba el Señor de misericordia. Al fin, a todos los seguidores de Jesús, nos dice
que nosotros tenemos que tener misericordia de los demás. ¿De quién? De todos. De todos. Aún del más maldito. Aún del más enemigo tuyo. Tú tienes que tener misericordia de él. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Nada más de echar un vistazo atrás. ¿De dónde nos sacó? De un santuario donde se alababa a Dios fuertemente. Y no estoy hablando de denominación. Estoy hablando de nuestra vida pasada. ¿De dónde nos sacó? Porque igualmente, ¿verdad? Somos crueles a veces. Somos crueles. ¿Cómo atacamos? ¿Cómo se ataca a veces también a otras denominaciones? ¿Cómo se ataca? Cuando precisamente, ¿verdad? Todos tratan de buscar a Dios. Claro, no todos tenemos la misma visibilidad, porque de cierta manera el Espíritu Santo es el que viene y nos da a entender las Santas Escrituras. Podemos comprender a los demás. Lo bueno, se puede mirar lo bueno, lo que es lo bueno. Se puede mirar también lo que es la falsa enseñanza. Pero aún con aquel que no cree plenamente como nosotros, aún nosotros tenemos que tener compasión de ellos. Ahora, no estoy hablando, cuando estoy hablando de esta manera, no estoy hablando para que nos acomodemos a alguna enseñanza que no vaya de acuerdo con la Escritura. No estoy hablando de eso. Pero más allá que la enseñanza, más allá está la misericordia que debemos de tener por los demás. Porque Jesús al venir al mundo tuvo misericordia no solamente del pueblo judío, pero tuvo misericordia de todo hombre, de todo aquel que quisiera venir a conocerle. Es inmensamente bueno nuestro Dios. Muchas de las veces queremos perfección en las personas y no tenemos misericordia. No tenemos misericordia. ¿Cuántas enemistades hay en los hogares, en los trabajos, en la sociedad? ¿Por qué? Porque nadie se quiere dejar. Pero también muchas veces nada más hay personas que nada más están mirando el mal o simplemente se portan de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué se porta de esa manera la persona? Porque yo creo que no ha habido misericordia en la persona. ¿Por qué? Porque cuando Dios ha tocado nuestro corazón, cuando Dios ha tocado nuestro corazón y nos ha perdonado una estela de pecados, nos ha traído de un pasado tenebroso, come on, ¿cómo no vamos a tener misericordia de los demás? ¿Cómo no vamos a tener misericordia? El que no tenga misericordia es porque es corto de vista, porque en realidad no ha visto lo que ha hecho Dios en su vida. Porque el que ha gustado de lo que es la misericordia de Dios, se los digo claramente que Dios es bueno para con uno y uno puede mirar a los demás y no condenarles, sino tratar de entenderles y tener misericordia, ser amables, ser compasivos, porque eso es lo que tuvo Dios con nosotros cuando viene Jesús y viene a ser uno de los nuestros, viene a ser uno de nosotros para poder comprender y no que no pudiera comprender, porque Él es el Señor de señores, pero Él quiso venir y experimentar lo que el hombre experimentaba para poder comprenderle. Vuelvo de vuelta a decir, aunque Él lo sabía, pero quiso ser uno de nosotros. Y eso es tener misericordia de los demás. ¿Estaremos dispuestos cada uno de nosotros a comprender a nuestros semejantes? Pues si no estamos dispuestos a comprenderles, no hay salvación. Porque la palabra dice aquí bien clara que bienaventurado, dichoso, feliz aquel que tiene misericordia, porque ellos van a alcanzar misericordias.
Santiago 2:13 nos dice aquí la palabra, dice, se las leo, dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es algo tremendo, que si no tenemos misericordia, con juicio se nos va a enjuiciar, pero si tenemos misericordia, no habrá juicio. Hay una cosa, yo le doy gracias a mi Dios, porque de noche y de día yo me pongo a mirar mi vida pasada, y yo hasta hablo solo, me río, me carcajeo cuando estoy solo, pero a la vez medito o lloro y me pongo a mirar mi vida pasada y le digo, híjole Dios, sabes qué bueno eres. Qué bueno eres, mi Dios. Qué bueno eres porque tuviste misericordia de mí. Y si tuviste misericordia de mí, que era un pecador empedernido, me valía. Andaba correteando donde quiera. Dije, híjole, qué bueno eres. ¿Y saben qué? Eso me sirve. Me sirve mucho mirar de las mazmorras en las que estuve. Y no estoy hablando de cárcel, porque nunca estuve en la cárcel. Fui un vividor vivo. O Dios permitió que nunca me pescaron para llevarme al bote, aunque merecía haber estado unos cuantos años. Pero nunca me agarraron en aquellos entonces. Pero la cosa es esta, es de que yo miro mi pasado y yo le agradezco a mi Dios de dónde me sacó, cuando ni siquiera pensaba yo en predicar la palabra. Era un olvidado, por decirlo así, ya era un hombre que no quería saber nada de nada. Y por eso yo digo que Dios, ¿cómo no va a tener, cómo no voy a tener misericordia yo de los demás? Una cosa me ha dicho mi Dios siempre, siempre suena en mi corazón y suena en mi mente. Francisco, como yo tuve misericordia de ti, ten misericordia de los demás. Eso me lleva a perdonar, me lleva a tener compasión, eso me lleva a tolerar, eso me lleva a mirar el porqué de los demás. Es algo hermoso, es algo hermoso. ¿Cómo no voy a agradecerle a mi Dios que tuvo misericordia de mí? ¿Cómo no voy a agradecerle? Quisiera que miráramos nuestros pasados, porque el pasado nos habla de la misericordia de Dios. El mundo de aquel entonces sufría, lloraba, impotente, ante una nación poderosa, ante un imperio grandísimo que lo dominaba. Y no podían ser ellos mismos, aun cuando eran el pueblo de la promesa, no podían ser ellos mismos. ¿Por qué? Porque había otra nación encima de ellos en aquel entonces. Sobre nosotros, cuando no éramos cristianos, dominaba el pecado sobre nosotros. No era un imperio terrenal, pero era el imperio de las tinieblas. Las que nos tenía sofocados. Yo me pongo a mirar todo eso, me pongo a mirar todo y digo, qué bueno eres, Señor, qué bueno eres. Porque mi venida aquí a Estados Unidos no fue por el dinero, eso no fue. A eso oigo bastante, lo mío no. Yo quería salir de aquel entorno en el que vivía. Yo ya no quería saber nada. Si no me quité la vida, nomás porque Dios me dio licencia de no hacerlo. Prefería que mejor me mataran. Era lo que pensaba, terminar por ahí en una esquina, clavado. Pues yo tenía que salir de mi entorno. Tenía que salir y no me importaba a dónde. Y por eso me fui a la aventura en México varias veces, perdiéndome. ¿Por qué? Porque no hallaba mi lugar. Porque cuando vine para acá fue la misma gata. Porque así es la vida del hombre.
Sin Dios no puede haber logros. Y por eso cuando miro todo eso, y cuando Dios me toma mi vida en 1975, que toma mi vida, ¿saben qué dije? Llegó lo que esperaba. No llegó la mujer que esperaba, como decía yo, pero llegó Dios, porque Dios solamente es el que da paz al hombre. Solamente Dios es el que tiene misericordia. Y solamente el Señor es el que mira tu futuro. Lo cierto es que Dios es misericordioso. En Dios yo he encontrado todo, mis hermanos. Lo encontré en aquellos años. Y la misericordia que he recibido no se termina. ¿Y saben por qué? Porque Dios es eternamente bueno. Es muy bueno el Señor. Y les digo una cosa, misericordia tenemos que hacer para manera de poder mirar a Dios. Si tú no eres misericordioso, y no digo que no lo seas, pero Dios nos dice en esta mañana que si no tenemos misericordia de los demás, no va a haber misericordia para nosotros. Porque Dios es eternamente bueno. Se vino a ser uno de nosotros, fue clavado en aquella cruz cruel, aunque la cruz no tiene nada que ver, pero fue el hombre, el cruel, el que lo crucificó. Pero aún todavía, todavía Él nos perdonaba. Y eso se le llama misericordia. Tengan misericordia de los demás, pero traten de comprender también el porqué de los demás. No les juzguen, oren, amen, perdonen. Y nunca estén solamente mirando para mirar la falta de aquel o la falta de aquella. O simplemente tener ya una actitud de poder. Porque les digo, solamente el poderoso es el Señor. Si nosotros estamos viviendo aquí y si estamos parados y más hablando de Dios, oigan, ese es un poder. Pero es la grande misericordia de Dios, que a lo que vino a hacer, lo vino a hacer y bien hecho. Por eso, mis hermanos, cuando ustedes me ven alabando aquí a Dios, cuando ustedes me están viendo aquí y que estoy adorando con todo mi corazón, que estoy adorando con toda mi alma, no solamente es mi cuerpo, no solamente es mi boca la que está hablando, pero mi pensamiento está en el Señor. ¿Y por qué lo hago? Para que me vean, para animarles a ustedes, sí, para animarles, sí, pero sobre todo lo estoy haciendo por algo personal. Personal porque soy agradecido de donde Dios me sacó y he encontrado la fuente de la vida. He visto que Dios es misericordioso, Él es amoroso, como es justo, como no deja pasar nada. Y también nos dice que miremos la vida que estamos viviendo. Porque de vuelta les digo, en este mundo no hay misericordia. En este mundo el hombre que no sigue a Dios no tiene misericordia. Y déjenme les digo, pero hay muchos cristianos, o entre comillas, que se llaman cristianos, pero no hay misericordia en ellos, no hay. Y muchas veces vemos en otra gente que no sigue a Dios muestras de misericordia. Pero yo les digo, al final y al cabo, Dios es el que manda la bendición a la gente. Dios está comprometido a bendecirnos grandemente. Él está comprometido. Pero Él te dice a ti, tú comprométete. Comprométete a amar a Dios de todo corazón. Sé tú misericordioso. Ten piedad de los demás. Ten piedad de los demás. Y te lo repito, ten piedad de los demás. No le pagues mal por mal. Pero también de aquí en adelante trata de meterte en el otro. Trata de meterte en el otro para poder comprenderle y para poder tolerarle, pero también para poder llevar la obra juntos. Porque mis hermanos, esto es de vivir la vida hermosa a la que Dios vino personalmente
para poder comprendernos. Pero nosotros, una vez que lo comprendamos, no paremos, mis hermanos, de hacer el bien. No paremos, porque claro nos lo dijo Santiago, que el que no tiene misericordia a juicio va a ir, pero el que tiene misericordia ni juicio va a mirar. Tengan paz en su corazón. Estamos en un tiempo hermoso, estamos en un tiempo navideño. Son buenos los regalos, son buenos. ¿Quién no los quiere? ¿Verdad? Pidan lo que quieran y si se les concede, qué bueno. Y si no se les concede, igualmente, denle gracias a Dios y denle gracias al esposo, a la esposa, al hijo, por el regalito que reciban. Sea pequeño, sea grande. Si es algo grande, pues denle un besote. Si es algo pequeño, también denle un beso grande. Estén contentos, pero déjenme les digo, sobre todas esas cosas, denle a Dios el corazón. Sobre todas estas cosas, porque en realidad no es para quedarnos nosotros, pero es para darle a Dios. Y es lo que más se nos olvida. Pero en esta temporada, mis hermanos, pongan en práctica lo que es la misericordia. Pónganla en práctica. Amén. No les va a costar nada. Y al decir yo que tengan misericordia, no quiere decir que no va a haber a veces enojitos o desacuerdos en la casa o donde sea, porque no somos perfectos, pero buscamos la perfección. Pero sí que no haya ningún resentimiento viejo en nuestro corazón, que nomás estemos mirando el mal de la persona. No, eso no, que termine, sino que más bien seamos misericordiosos, que veamos esta venida. Y ya Jesús ya vino, ¿verdad? Pero estamos celebrando la venida del Señor Jesucristo. Que la miremos de una manera nueva. El motivo por qué vino a Él. ¿Por qué vino Él a nosotros? Porque nos vio tumbados, nos vio caídos, nos vio sufriendo. Nos agarró, mis hermanos, de una manera en la que estábamos caídos. A Él le dolió. Y si vino en aquel tiempo, vino y trajo esa luz admirable a nosotros, porque Él es la luz, que nosotros de igual manera, nosotros demos esa luz admirable a todos los demás, que se nos note, que nos miren, que en realidad amamos a Dios y que Él nos ama a nosotros. Vamos a hacer esperanza para los demás. Hablemos más del Señor, mis hermanos. Comprometámonos a amar más de Dios. Que sea nuestro pan el Señor, que sea nuestro pan, pero que también tengamos misericordia de los demás. Y el hablarle a los demás de Dios es tener misericordia de ellos, porque si en realidad nos duele de que van a ir a la perdición los que no conocen a Dios y que van a ir al infierno, nos debe de motivar de perdido con los que nos rocemos, que les hablemos del Señor, que les hablemos, no tengan vergüenza, porque no debemos de tener vergüenza de lo que tenemos. Y que sean esforzados, mis hermanos, porque eso es tener también misericordia de los demás. Porque si nosotros nos portamos mejor, si nosotros somos más esforzados en esta vida cristiana, más fruto vamos a dar para el reino de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Él vino a salvarnos y usó misericordia para con nosotros. Pero Él también quiere que nosotros seamos sus manos en esta tremenda obra en la que hay. Y yo espero, mis hermanos, y en el nombre de Cristo Jesús, ahorita lo digo, desde ahorita podemos hacer grandes cosas. Ya lo estamos haciendo, mucha gente por medio de internet nos está oyendo y que Dios me los bendiga bastante, bastante. Y mi mensaje es el mismo, que tengan misericordia. Y vas a ver, porque cuando tienes misericordia de los demás es porque eres agradecido y porque sabes de dónde te sacó Dios y no has echado en balde la grande salvación. Yo estoy súpermente agradecido. Ustedes séanlos también agradecidos y van a ver que el trabajo que Dios hizo no fue en vano. Tengan misericordia porque Dios es misericordioso. Y el que es misericordioso va a mirar a Dios. Y el que es misericordioso es bienaventurado, es dichoso, es feliz. Dios me los bendiga en esta hermosa mañana y en Cristo Jesús. ¡Ánimo! Y adelante. Amén.